Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de 15 referencias a Toy Story que se le han hecho en otras películas de Disney. Bien, como sabrán, Pizza Planeta forma parte importante en la trama de Toy Story, y algo muy popular allí fue su famoso camión, por lo que de alguna manera el estudio se las ha ingeniado para incluirlo en todas sus películas, o bueno, casi todas. Solo para mencionar algunas, ha aparecido en Bichos, Buscando a Nemo, Wall-E, Coco y hasta en películas que están ambientadas muchísimos años antes, como en Valiente siendo una figura de madera, o en Un gran dinosaurio siendo un asteroide. La única película donde no apareció fue en la primera de Los Increíbles, algo irónico porque hubo muchas oportunidades para meterla, pero bueno, esto fue confirmado por Lee Unkrich, quien ha trabajado como director en varias películas de Pixar. La película de Bichos contó con algo característico y fue la incorporación de bloopers, es decir, esas tomas donde los actores se equivocan. Y en una de estas grabaciones, Flick dice la frase de Buzz, y en otra toma, Woody hace un cameo. En Monsters Inc., cuando Randall está practicando su camuflaje, uno de los fondos que usa hace referencia al papel tapiz en la habitación de Andy. También cuando Sully tiene que despedirse de Boo, ella le da una muñeca de Jessie. Luego al final, cuando la empresa se convierte en algo divertido, vemos al fondo una figura de payaso, que es muy similar a este juguete que vimos en Toy Story. Y por último, en los bloopers vemos a Rex intentando conseguir un papel en la peli. ¿Cómo lo hice? ¿Los asusté? ¿Me dan el papel? Gracias. ¿Lo hago otra vez? En Buscando a Nemo, cuando nos muestran el consultorio del dentista, puede verse en el suelo a Buzz Lightyear. Y también se puede ver un avión que, aunque el diseño es un poco distinto, sí que tiene los mismos colores que el que fue utilizado por Buzz para caer con estilo. En Los Increíbles, cuando Bob está hablando con Frozono, al lado de ellos hay un restaurante con el nombre Andy. Luego, cuando Bob está en su oficina escuchando el mensaje de Mirage, puede verse en la esquina a los robots peleadores que aparecieron en Toy Story 2. ¡Oye, se dirigió a mí! ¡No, se dirigió a mí! A ver. El número 95 que tiene el Rayo McQueen es en realidad una referencia al año en el que se estrenó Toy Story. De la misma manera, Dinoco, la empresa donde el Rayo McQueen quería estar, fue vista por primera vez en Toy Story. Y por supuesto no podemos olvidar mencionar la parodia que le hicieron al final. ¡Eres un auto de juguete! En Up, cuando la casa comienza a elevarse, puede verse dentro del cuarto de una niña a Lotso, el villano de Toy Story 3. Y al final, cuando Carl le da su insignia especial a Russell, vemos que en realidad es de un refresco de uva. Dicha marca apareció por primera vez en Toy Story. En Wall-E, cuando nuestro querido protagonista entra a su camión, podemos ver a Rex detrás de los pinos, y un encendedor Dinoco también está presente. En Coco, cuando Miguel camina por las calles al comienzo de la película, pueden verse unas piñatas de Buzz y Woody. Y luego en El Mundo de los Muertos aparece un sujeto con la misma camiseta que usaba Sid en Toy Story. Ahora, entrando más al terreno Disney, podemos mencionar que en la película La Familia del Futuro se ve un póster de Toy Story 2. Y como Disney no es solo animación, también hablaremos de las referencias que se le han hecho en otro tipo de películas. Por ejemplo, en High School Musical, pues Chad dice la frase icónica de Buzz: porque en 2 semanas vamos a ser campeones y tú nos guiarás al infinito y más allá. En el idioma original, el actor Tim Allen es el que presta su voz al guardián espacial, por lo que en su película Santa Cláusula 2, cuando él está peleando con el otro Santa, este último le dice lo siguiente: You are a sad, strange little man. Haciendo referencia a la frase que le dijo Buzz a Woody en la primera cinta. You are a sad, strange little man. En la película Cuentos que no son cuentos, protagonizada por Adam Sandler, en una de las historias que está contando aparece un hombre disfrazado de ya saben quién. Quizás algunos recuerden la película El aprendiz de brujo. En ella, Dave, el personaje principal, cuenta con un despertador de Buzz Lightyear.
Cuando Tim Allen protagonizó Un papá con pocas pulgas, hubo una escena en la que este, convertido en perro, se lanza de un puente, a lo que por supuesto dice la famosa frase: To infinity and beyond. Y bueno, estas fueron solo algunas de las referencias que se le han hecho a Toy Story a lo largo de los años. Y es que es una franquicia que merece ser recordada, pues todas sus películas han contado con una increíble aprobación tanto por la crítica como por la audiencia, algo que sin duda es difícil de lograr. Es por eso que tras el anuncio de Toy Story 4, muchos fanáticos no estaban muy convencidos con esta nueva entrega, por el temor de que no estuviera al nivel de las películas anteriores. No obstante, al parecer hay buenas noticias, y es que actualmente Toy Story 4 cuenta con una gran aprobación por los críticos. Solo será cuestión de tiempo para ver qué opina la audiencia en general. Y por supuesto, si ya la viste, te invito a que me cuentes qué te pareció, y entre las 4, ¿cuál sería tu favorita? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Guille, Vicente González, Dolores y Alice Camacho. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.